Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa de Primer Plano. Y en este primer bloque, pues desgraciadamente vamos a tener que hablar de una decepción más de la política mexicana. La reforma que permitió que los ciudadanos, los independientes, pudieran competir por un puesto, en este caso el puesto a la presidencia de la República, pues llenó de esperanza a muchos. Se habló de que es el fin de la partidocracia, o cuando menos que se le daba un pellizquito a la partidocracia, y que por fin íbamos a tener personajes distintos que podían competir por un cargo. Pues bien, compitieron cerca de 40, pero sabemos que pues la elección es una elección realmente absurda, que hace realmente complicado que tú puedas llegar a ser un independiente, porque te piden más de 800,000 firmas. Ningún partido las junta. Entonces ya compitieron con ese hándicap, digamos. Pero tres de ellos, Margarita Zavala, exmilitante del PAN, el Bronco, exmilitante del PRI, y quiero recalcar que cada uno es exmilitante de un partido y de larga data, y Armando Ríos Peter, exmilitante del PRD, pues lograron firmas tantas como el doble de las que pedían. Y cuando fue el INE a revisar estas firmas, pues se encontró en que cada uno de ellos había falseado estas firmas, estos documentos con los que se probaba que tenían el 1% del padrón o de la lista nominal. Y ahora pues resulta que en el caso de Ríos Peter, 9 de cada 10 no pudieron ser validadas, en el caso del Bronco 6 de cada 10 y en el caso de Margarita 5 de cada 10. Esto quiere decir que pues los tres hicieron unas trampas, y no pequeñitas, unas trampototas, para poder alcanzar el registro. El INE tomó una decisión, los dos primeros, los dos caballeros, Armando Ríos Peter y el Bronco, les negaron el registro, todavía falta el tribunal, y a Margarita Zavala, a pesar de no poder haber validado 700,000 firmas, sí se lo dieron. Yo creo que se midió con dos varas distintas esto, porque los tres finalmente cometieron una trampa realmente del tamaño del mundo, que se agrava por ser independientes. Pero no sé cuál es el juicio de ustedes. Bueno, en el caso de Margarita hay una sombra que anda por ahí, en donde se señala que tiene el apoyo de algo más que ella misma, que el INE se flexibilizó y que probablemente otras áreas de la vida pública quieren verla a ella sí en las boletas, entre otras cosas porque esto pareciera a estas alturas, no estoy diciendo que así vaya a ser hasta el final, pareciera que a alguien le va ella a competir más que a los otros, para no decir que le va a quitar puntos. Va a competir muy, muy estrechamente con el candidato del PAN. Y como el candidato del PAN, por razones que todavía no me quedan claras, pareciera ser el enemigo malo del gobierno, bueno, pues ahí hay una cadena de posibles razones, posibles, no estoy diciendo que así sea, pero también por otro lado, creo que estas candidaturas independientes, su parte más brillante, más interesante, es al nivel más bajo. En Jalisco, el joven Kumamoto, que perfecto, sacó todas las firmas que necesitaba, se le ve muy contento, se le ve que tiene apoyo social y que es lo que esperábamos, pero a ese nivel, no al nivel presidencial. A mí me ha resultado interesante ver la experiencia de las legislaciones, porque son variadas en todo el país, para evitar que los efectivamente ciudadanos lleguen a tener una representación. Aquí en la capital, por ejemplo, para la constituyente, hicieron todo para que ningún ciudadano
independiente pudiera estar ahí. El único que llegó fue un bombero con la ayuda, presuntamente, del gobierno de la ciudad. En Puebla, por ejemplo, a Enrique Cárdenas le han pedido una cantidad de trámites brutales y a los que ahora han competido para la presidencia también les pedían una cantidad descomunal de, efectivamente, firmas y además con una dispersión en todo el país, lo cual llevaba a rendirse, como ha ocurrido con la formación de partidos en el pasado, a las estructuras clientelares que te venden el apoyo. Habrá que ver si, por ejemplo, el Bronco no dependió del sindicato de trabajadores para conseguir sus apoyos, o dónde los habrá recibido Ríos Peter, o dónde los habrá recibido la propia Margarita Zavala. Yo creo que los resultados son contundentes. Vamos a esperar en unos días más. El INE tendrá que decir hasta dónde son inconsistencias y hasta dónde son trampas. Es decir, yo veo perfectamente lógico que haya un número de ciudadanos que potencialmente estuvieran interesados en dar la firma para uno de los candidatos y que esas firmas se repitieran y por eso son anuladas, o que la credencial estuviera caducada. En fin, hay una cantidad de temas ahí que no estoy yo en condiciones en estos momentos porque el INE no nos informó el viernes cuál es el, digamos, estudio concreto para decir, a ver, hay 700,000 o 800,000 o 400,000, según el caso, que no son consistentes, pero no todas son fraude. Pueden ser efectivamente errores. Aquí en la capital algún candidato dijo, fui víctima de un tipo que me decía que me los iba a conseguir, una especie de gestor, coyote político, y no lo consiguió. Para mí es desalentador que el asunto haya tomado este giro, porque una, digamos, forma de representación política que intentaba renovar la vida pública, pues no necesariamente se da. Y un apunte sobre lo que decía Lorenzo. Bueno, he oído varias interpretaciones sobre lo de Margarita. Pedro Ferriz, que también intentó ser candidato, insiste en que hay un pacto entre Calderón y Peña Nieto para dejar pasar efectivamente a Margarita Zavala, pero al mismo tiempo dice, no, en realidad el gobierno lo que quiere es atomizar el voto de la oposición para beneficiar, para sorpresa mía, a López Obrador. Y uno dice, el gobierno está apoyando a López Obrador, pero al mismo tiempo quiere apoyar al otro. En fin, poco extraño todo esto. Yo creo que finalmente Margarita logra una proeza política, es decir, una mujer que sale del PAN y es acosada por su dirigencia y logra, pues finalmente, con todas estas cuestiones, estar en la boleta. Hoy por hoy es la única que estará de los independientes. Bueno, yo quisiera tomar el punto donde lo está dejando, varios de ustedes lo dejaron en un cierto momento, es decir, estas firmas o son falsas y tramposas, y entonces, o son errores, de lo que sea, de toma mal de imagen o lo que fuera, ¿no? Técnicos, o con mala intención, pero error no es igual a trampa, que está con una dañada intención de hacer algo que está totalmente prohibido por la ley. ¿Qué es lo que pasa con las trampas o con los errores son delitos? ¿Hasta dónde son delitos y qué responsabilidad tienen? Son faltas administrativas, pero también tienen su sanción posible. Son faltas de otra esfera legal, pero si son violaciones a la ley, tienen que tener alguna consecuencia de este tipo legal. ¿Podrían ser sometidos a juicio los responsables que presentan bajo su responsabilidad las firmas o no? Llegó un tuit, me llegó hoy en la mañana, o por lo menos hoy en la mañana lo vi, de Diego Valadez, un constitucionalista muy conocedor de su materia, diciendo que si se hace un uso, una compra o un uso ilegal del padrón electoral, como parece que está detrás de todo esto, un uso del padrón, del cual fueron tomando fotos, etcétera, esto tiene una pena que como mínimo tiene 4 años de prisión. Eso decía el tuit, es muy corto, un tuit es siempre muy corto. Pero si esto es así, y alguno de ellos o los 3 pueden ser sometidos a juicio, van a quedar invalidadas sus candidaturas, porque se vuelven inelegibles, si no lo interpreto mal. Pero en fin, esas se las dejo allí como una perspectiva un tanto jurídica. Tiene razón Diego Valadez. Bueno, perdón. Para aclarar la parte legal. Sí, nada más quería yo decir algo más. A mí sí me parece clarísimo que el haber dejado a Margarita como posible registrada
y dejar un plazo de 5 días a partir de ayer, del día 18 hasta el día 21, para que los otros pudieran demostrar, porque no se lo piden a Margarita, no, digo, Margarita no sé si lo va a hacer, de ir a probar que sus firmas registradas son bien habidas, digamos, para decirlo rápido. Ya le dieron la... Pero todavía van a revisar qué Sí, pasa. Si luego ahí hay delitos o cosas que la pueden someter a juicio, pueden invalidar incluso la candidatura de Margarita. Eso y Pero lo todavía que tiene quería tribunal. yo agregar, porque ya ustedes lo dijeron, lo dijo primero Lorenzo, es que para mí es muy claro que lo que quieren es no competir, quitarle votos. Quitarle votos. Y además hay una serie de señas. Anaya. A Anaya. Hay un grupo de panistas muy grande que se ha afiliado a la candidatura de Margarita. Sus símbolos son azules. Es decir, hay toda una serie de cuestiones a nivel simbólico y a nivel material que están indicando. Aclaro que Diego Valadez tiene razón. Esto se castiga con una pena de 4 años, cuando menos, por haber manipulado algún documento electoral, una credencial de elector, un padrón, etcétera. Donde se están agarrando, hasta donde entiendo, los candidatos independientes, es que en efecto no es causal para negarte el registro el que hayas manipulado, ¿sí? Pero sí está penado por otros artículos. Pues sí, son las imperfecciones de nuestra ley, ¿sí? No los te lo partidos castigan. no pero, tendrían candidatos, pues claro, porque ellos todos estarían. no solamente Ahora, les han dicho que han tenido problemas en el registro, han manipulado su, digamos, padrón de militantes. Así es. Y cada vez los corrige el INE. Pero bueno. Ahora, lo que me parece sorprendente es que cuando estamos hablando en el caso de Margarita Zavala, más allá de las interpretaciones políticas que pueda haber de esto, se dice que pues desde el gobierno se ayudó a los 3 a conseguir las firmas, porque cada quien le quita, según ellos, a alguien, ¿no? Y, en fin, hay esas interpretaciones. Pero lo que me resulta muy difícil es que de las 700,000 que le invalidaron, 708,000 que le invalidaron a Margarita, de las 800,000 que le invalidaron al Bronco y pues, casi el 1,000,000 que le invalidaron a Ríos Peter, sean pues inconsistencias, ¿no? Porque yo entiendo como en las encuestas más menos 3 de inconsistencias, ¿no? Pero ya cuando son 700,000, punto que la mitad fueran delitos, o sea, realmente manipulación a propósito, y las otras fueran inconsistencias por errores de los operadores. Pero aún en ese caso estamos hablando de un número increíble de firmas y sobre todo yo quiero insistir, este doble parámetro simplemente porque a Margarita Zavala, aún invalidándole las que le invalidaron, alcanza las 860,000 por 3,000 firmas. Creo que hay 2 varas distintas para medir a los candidatos y no me parece buena idea. Sí, estadísticamente es raro que haya tantos errores, ¿no? Es decir, que tú dices, oiga, tantos errores, parece más un sistema. Sí, y la otra candidatura que hemos hablado ya aquí no suficiente es la de Marichuy. Ella sí juntó, mujer, indígena, iba con una agenda relativamente cerrada, ¿no? Eran los problemas de los grupos originales, de lo que queda de los grupos originales. Pero todo indica que ella sí compitió limpiamente. Claro. Me extraña que la sociedad mexicana haya sido tan, ¿cómo le llamaremos? ¿Mezquina? Mezquina con ella, porque uno puede, que es mi caso, yo no pensaría si ella fuera la candidata, pues dar mi voto a ella, sino otra vía. Pero sí firmé para que fuera. Me parece importante, interesante, es una contribución a la vida pública mexicana muy legítima, poner a alguien que se presenta como ella y haberle dado la posibilidad de estar en la boleta. No se pudo. Me gustaría decir que el día de hoy se presentaron ante la OEA un grupo grande de los dirigentes del Frente para decir que está siendo no solo atacado ferozmente, sino que es una elección de Estado. El INE es un organismo de Estado. Si allí está operando también una de las puntas en donde esto se está fraguando como un gran
propósito de desbancar a un candidato presidencial, la Procuraduría, etcétera, estamos ante una situación verdaderamente grave. Yo no acusaría al INE de estar prestándose a pero en fin, es tema de otro bloque y nos vamos, espérenos un minuto, volvemos enseguida. Para asombro de nadie, vamos a seguir con el tema electoral de las elecciones, pero no se preocupen, no vamos a quedarnos en México, vamos a dar un salto y vamos a hablar de Cambridge Analytica, de una empresa, como hay varias, yo diría que hay muchas, que están usando los nuevos instrumentos de la época, de la velocidad con que se adquieren y se analizan datos, para tomar alrededor de 50 millones de datos personales de Facebook y emplearlos para sacar el perfil de esas personas en función de sus preferencias políticas. Y luego de allí sugerirle a los candidatos, en este caso concretamente a Trump, pero también lo hicieron en la propia Gran Bretaña, que es la sede de esta empresa, para los que querían que se votara por el Brexit, sacar el perfil, dárselos y pues hacer programas en función de las características de estos 50 millones de personajes. Pero lo hicieron aparentemente sin el consentimiento de Facebook. Está en un problema Cambridge Analytica que, y aquí lo dejo, entre otras cosas, también opera en México. Y es absolutamente perturbador porque buena parte de la gente que ingresa a Facebook, que tiene su perfil, considera que es un asunto privado, ¿no? Es decir, tú compartes una parte de lo que tú consideras que los demás deben, por supuesto, conocer, pero al mismo tiempo el hecho de que alguien pueda estar reuniendo tu información sobre la forma en que te comportas, qué compras, con quién te relacionas, qué tipo de música oyes. Nos hace, por lo demás, esta es una parte que me tiene muy decepcionado, tremendamente previsible Homo sapiens. Resulta que todo el mundo dice, a ver, si oye tal música, compra tales libros, este es un votante de tal partido. Y vamos a meterle cosas que le gusten, ¿no? Noticias, si este tiene un perfil así medio racista, vamos a meterle ahí el tema racista para fortalecer el sentido de agregación, de no estoy solo, y finalmente crear estas comunidades cada vez más agresivas. Trabajaron para Farage y le dijo, ayúdame, hay muchos británicos que se sienten decepcionados con la Unión Europea por 1000 razones, vamos a meterle carnita a todos estos escépticos, y así han funcionado efectivamente en Gran Bretaña, lo han hecho en Estados Unidos. Ya Obama confesó que en algún momento él también usó datos y no me sorprendería que muchos otros candidatos lo hagan. Unos lo hacen intuitivamente, ¿no? Estos catch-all parties dicen, bueno, a ver, ¿qué quiere oír el auditorio? Bueno, quiere oír esto, pues vamos a decirles que nosotros estamos en favor de esto. Es decir, esta búsqueda de consonancia con un electorado. Pero en este caso es infinitamente peor porque tú sabes qué piensan. Y entonces llegan y te dicen, María Amparo, yo sé que a usted le gusta el salmón ahumado y que además le gusta McEwan. Entonces tú dices, wow, este señor es un genio. No, es que me metí a su perfil de Facebook. Es una intromisión terrible que sí nos hace sentir a todos absolutamente vulnerados. Lo que me sorprende es que el gobierno mexicano, más preocupado por espiar opositores, no haya desarrollado capacidades para manejar esas cosas. Pero bueno, el INE dice que sí las ha desarrollado, pero bueno, pues vamos a ver, porque esto que nos pone sobre la mesa, Lorenzo, pues está en grandote, pues estamos hablando de 50 millones de Facebook, pero de Cambridge Analytica, pero esto lo hacen en pequeño, desde los cuartos de guerra de las campañas, ¿sí?, hasta individuos que quieren hackear tu información por cualquier motivo. Y como dices, a mí también se me hace perturbadorcísimo, ¿no? Pero lo que hasta donde he podido leer, y en el caso de Cambridge Analytica, lo que hacen es, como bien dice Leonardo, que es reforzar tus preferencias. No buscan, en términos generales, cambiar la preferencia de alguien, porque saben que es muy difícil cuando uno tiene una idea preconcebida. Tú y yo algún día estuvimos en una conferencia hablando de eso, pues cambiar esa forma de pensar, pero sí saben cómo no
cómo hacer para que no te alejes por algún evento, por algún error que cometa el candidato o el partido, cómo no te alejan. Entonces, a lo que está dirigido esto es a reforzar tus gustos, ya sean políticos, ya sean con respecto a tus patrones de consumo. Y en efecto, ya se ha trascendido en columnas en México que algunos gobiernos tienen aquí, en México, en nuestro país, contratos con Cambridge Analytica precisamente para influir en las campañas del 2018. Digo, nada más para abonar a la perturbación. Bueno, yo quisiera recordar que cuando estudié sociología hace ya muchísimos años, unas 4 décadas, me hicieron leer un librito que se llamaba People's Choice, la elección del pueblo, de Albon y Verba. En ese libro, para decirlo rápidamente, se desarrolla un índice de predisposición política. Es decir, si alguien vivía en la ciudad, era judío o era protestante, tenía tal tipo de inclinación, pues 2 muy sencillas, a votar demócrata o a votar republicano. Eran las 2. Ahí nace todo el principio que se usa para después hacer el análisis y el marketing político y todo lo demás, ¿no? Bueno, pues ahora, a propósito de lo que estaba explicando, creo que muy bien María Amparo, pues están tomando cuáles son las tendencias que tienen para que, como en el, ¿cómo se llama esta arte marcial? En el, no es jiu-jitsu, pues el judo. El judo. Cuando karate. alguien viene y te tira un golpe, tú no se lo rebotas, tú lo jalas para que aproveches su impulso y lo lleves hasta casa de... Bueno, a esta casa que tiene en Palenque el señor López Obrador. Bueno, lo podemos mandar. Pero es que esto es lo que está detrás del asunto. Hay ciencia detrás de esto. No es solamente... Y se está utilizando de la peor manera en términos democráticos, porque no se está dejando a la gente... porque invocaron que para un estudio económico, digo, académico. Que un hombre, esto es ciencia pura. Queremos ver cómo razona la gente. Y la verdad es que es... una impostura enorme. Hasta que alguien sopló y dijo, no es ciencia pura, es dinero puro. Y ahí está el problema. El problema es quién tiene más dinero para las campañas aquí. ¿Quién necesita dinero además de esa bicoca, lo digo en sentido burlón, que el INE le da a los partidos? Se necesita mucho más para contratar a estas empresas, tenerlas a diario ahí. En el Washington Post de hoy viene un personaje que pidió que le dejaran ver qué es lo que tenía Cambridge Analytica de él sacado de Facebook. Entonces, relativamente sencillo, son 14 renglones en donde se califica de 1 a 10 sus preferencias y se le va poniendo calificación alta, mediana, baja, en función de la preferencia política que se está buscando. Y él dijo, realmente lo hicieron muy bien, porque este es mi perfil. Entonces, ya una vez que te tienen así y que te tienen millones, entonces el candidato dice, pues yo iba a decir tal cosa, pero ahora les prometo otra. Sea o no factible, entonces el programa se hace en función de lo que Cambridge Analytica et al. Te dio para ese 1 de julio. Después que hagas tú, ya harás otra cosa. El chiste es que te dieron el poder. ¿Y si ganaste la elección? Y si tienes otros propósitos, puedes profundizar en las diferencias. Es decir, a ver, si son proclives a, por ejemplo, decir que la democracia no sirva para nada, pues usted sature diciendo la democracia está en quiebra y es un régimen sin músculo y todo lo demás. Y eso, pues, entra a terreno fértil. Yo lo que decía que es muy triste y decepcionante es que si Homo sapiens es poquito más sofisticado que un perro de Pavlov, ¿eh? O sea, cuando ves tus perfiles de consumo cultural, de lectura de medios, te dicen, el señor lee el domingo Proceso, el lunes lea no sé quién, dice, ya sé por dónde va a saltar. Cuando ves tu perfil perfectamente establecido, como cuando ves tu consumo en tu tarjeta de crédito y tú dices, qué barbaridad, qué previsible soy. Y cuando agregas todo eso,
Dices, pues tienes a los manipuladores en Predisposición. cualquier sentido tratando de utilizar esos electorados. Desde Cataluña diciendo, ¿está usted enojado con Madrid? Yo le voy a recordar a usted todo. Y a partir de contenidos Sí. más o menos agresivos, vas alebrestando la gallera, perdón, que utiliza ese tema, diciendo, ahí tienes una predisposición muy clara a un grupo que consume lo mismo, sí. que va efectivamente a repetir lo mismo, que va a tener más o menos el mismo estímulo frente a determinadas circunstancias. Y la otra, pues son 50 millones de perfiles. O sea, tienen una capacidad de controlarnos o de ver a través de una lente brutal nuestros comportamientos que también nos hace sentir tremendamente vulnerables. El poder de estas compañías en grandote o en chiquito sí es aterrador, y creo que el reto, porque es muy difícil frenarlos, si se ha tratado de regular no se puede, es cómo encauzarlos para otro propósito o al menos neutralizar. Pero esto yo creo lo que es que nos francamente un quieren. delito, Mac. Claro, yo también O sea, pienso que si es un tú delito suponías porque que igual es que tu teléfono, datos personales. tú tienes derecho a decir todas las tonterías que quieras en el teléfono, es decir, el señor qué conversación poco interesante tiene, Pues sí, pero no pero es la pueden mía, privar ¿no? tu perfil privado, Pues sí, violar bueno, tu perfil pero privado. vaya, ya hoy en día hablar de privacidad, y les recomiendo que vayan a ver a Diego película, Luna, sí. la La obra de de teatro. que realmente está fantástica. Te muestra Yo iba a ahí en decirlo. vivo y en directo cómo pueden invadir, ahí, durante la obra, cómo pueden invadir tu privacidad. Pero, a ver, decías que esta gente, ¿quién se beneficia? Pues los que tienen más dinero, decías, ¿no? Sí. En el caso del PRI, en el caso de México, por cómo están distribuidas las preferencias electorales de la elección pasada, pues tiene más dinero el PRI, después el PAN, y si los juntas con sus de esos, y al último Morena. Y de repente, pues sí da mucho gusto saber que no es todo el dinero lo que va a definir una elección, porque en este escenario Andrés Manuel López Obrador sería el que menos recursos tendría para comprar para, digamos, tener acceso a eso, y sin embargo es el que mayores preferencias electorales Pero quién tiene. sabe, faltan meses. Hasta el Y momento. entonces ahí es donde puede entrar esto. Ahí sí. Y como nos los enseñó Chihuahua, el dinero que da el INE es solamente una partecita. 6-1 en el mejor de los casos. El Lorenzo. otro dinero lo da el gobierno federal a su y partido. los privados. Y los privados. O a los partidos que están coaligados, como el Verde o... Bueno, digo, sí. Sí. Entonces, sus tendencias. esos pueden ir con estas empresas y en unos días, en unas horas, le sacan el mejor eslogan, Claro, pero y para entonces- esa región uno, y para esa región otro. Pero Bueno, todos los nomás partidos que- lo hacen. Yo creo que es muy buena la recomendación que hacías de ir a ver privacidad, Ah, sí. porque Está ahí muy está bien. patentizado y además lo hacen con el público. Al público le dicen, mándenos un mensaje, mandan un mensaje ahí No mismo deberías de con el decir eso, celular porque y le- Diego Luna pidió que no se dijera al final de la ya obra. no lo dije completo, pero te sacan. Usted O sea, ya estaba Diego en- Luna y María Amparo que están diciendo que ya no lo digas. Bueno, ya no lo digo, Ya hiciste la recomendación. pero hice la recomendación. En otro Pero tiempo, la recomendación es ir a ver la Esa obra. vale. Bueno, se nos acabó el tiempo. Seguimos en esta tesitura. Espérenos y volvemos en unos minutos. Ahora vamos a conmemorar lo que el día de ayer fue el 80 aniversario de la expropiación petrolera. Esto viene a caer en medio del proceso electoral, en esta conmemoración, en donde el asunto petrolero y en general de la reforma energética está metido y cada vez se va metiendo más en el proceso electoral. ¿Por qué? Porque hay un gran debate de los tres candidatos presidenciales de las tres coaliciones de las que hemos hablado mucho, tienen una posición. Sostenerla, lo digo muy sintéticamente, sostener la reforma energética la tienen Mid y Anaya. Y López Obrador empezó a entrar en interrogantes. ¿Cuáles son estas interrogantes? Bueno, hay un debate que saca Paco Ignacio Taibo II contradiciendo a Romo, el que hace el principal proyecto de nación o es el coordinador del proyecto de nación, en donde pues está diciéndole a López Obrador hay que garantizar las inversiones para dar seguridad. Entonces López Obrador dice, sí, voy a garantizar las elecciones, no había expropiaciones. Pero ahora, con la salida de Taibo, pues López Obrador se ve en una situación difícil.
Oía yo hoy en la mañana las discusiones que tenían con Carmen Aristegui al respecto de este asunto. Pero hay un asunto especialmente interesante porque cuando López Obrador no está claramente ni de un lado ni de otro, porque sí dijo que voy a garantizar las inversiones. Pero lo que acaba de decir después de la intervención de Taibo es, voy a sentarme el día después de mi triunfo, suponiendo que lo tuvo, ¿no? Me voy a sentar con el presidente, y le dice el presidente Enrique Peña Nieto, así con todo respeto, para ver que sean revisados todos los contratos que se han firmado, para ver si cumplen con los términos de ley, y pedirle que ya pare toda la entrega del país, toda la privatización, etcétera. Entonces, esto que es una conmemoración cae en medio de un debate que se conecta con lo electoral directamente. Ese es el tema. Yo creo que es muy importante el tema y creo que lo deberíamos discutir con enorme, digamos, frialdad. Porque finalmente creo que es un asunto muy interesante de una democracia. A ver, yo entiendo perfectamente la posición de Taibo diciendo, a ver, si por cálculo electoral Romo o López Obrador dicen, bueno, en este momento no conviene que vayamos demasiado lejos con el tema de la reforma energética, mejor lo dosificamos. La base está diciendo con toda claridad, oiga, pues llevamos 2 congresos diciendo que esa reforma fue vender al país. Lo que no puedes es por cálculo electoral decir que no. Al mismo tiempo entiendo perfectamente la posición de López Obrador y de Romo, diciendo, a ver, son 200,000 millones, dijo hoy Pedro Joaquín Codwell, que se han cometido en los próximos años. Es un chorro de dinero. Y a partir de ahí tú dices, si el 2 de julio, como dijo López Obrador y tú referías, tú paras eso, tú generas una situación de incertidumbre brutal en esos capitales que dirán, no lo tome personal, si la democracia dijo que hay que parar la reforma, pues está bien, o sea, usted ganó ya no vamos. Y existe la posibilidad de que sea López Obrador mayoritario por primera vez en muchísimos años, o sea, que tenga mayoría en las 2 cámaras y con toda razón su electorado debería decir, oiga, si lo elegimos fue para eso. Durante años enfrentamos el tema de las reformas como el gran argumento político en contra de este régimen. Por tanto, sí digo, más allá de filias y fobias, de que nos guste más o menos una cosa, sí estamos ante una política que está exigiendo una reforma y por otro lado una lógica económica de hecho consumado diciendo, bueno, pues usted dirá, aquí hay 200,000 millones ya comprometidos, usted va a ser el próximo presidente de este país y va a tener mayoría absoluta, usted dice si se echa esa bronca o no se le echa, que la puede echar perfectamente, o sea, yo por eso digo que es muy interesante como dilema entre política y economía. Política y economía, yo creo que la tiene relativamente fácil Andrés Manuel López Obrador, según le dicte en ese momento o su conciencia o su mayoría en el Congreso o sus verdaderas creencias, sus tácticas, ¿sí? O la coyuntura política, y voy a tratar de argumentar por qué. Tenemos que ser honestos porque en 2012 varias veces, o cuando el Pacto por México, varios comentócratas, yo entre ellos, recordaron el libro de Andrés Manuel López Obrador, donde él hablaba de la conveniencia de hacer inversiones público-privadas en el sector energético, no en sus libros para esta elección, pero en sus libros para el otro, y muchos recordamos ese capítulo donde él decía que era importante, y después cómo se apoyaba también en la idea de que Cárdenas había hecho la expropiación petrolera, pero él había permitido los contratos de riesgo, y no fue sino hasta López Mateos que realmente se dio esa cerrazón absoluta en donde no se valía la inversión privada en materia de hidrocarburos. Después cambió durante estos 6 años Andrés Manuel López Obrador hacia oponerse en general a todas las reformas y muy en particular a la educativa y a la energética, ¿no? Pero él tiene en su haber, digamos, en su haber literario de análisis político, en sus discursos, tiene de dónde agarrarse, desde lo cardenista hasta que en un momento dado él había apuntado. Así que, y creo que hay un conductor aquí entre nosotros que le puso una pregunta, se llama Leonardo Curcio, en la convención de la Asociación Nacional Bancaria, en donde ante una pregunta, ¿sí?, creo que se reveló de cuerpo entero Andrés Manuel López Obrador. Leonardo Curcio le preguntó, ¿cómo hace usted compatible la certidumbre jurídica
en este caso era el aeropuerto, echar para atrás con el aeropuerto, pero se metió de inmediato a la reforma energética. Y ahí contesta López Obrador, y corríjanme si no es así, vamos a revisar uno por uno los contratos, vamos a palomear aquellos que sean en beneficio de la nación y echaremos para atrás aquellos que no lo son. Para mí el problema es quién es el árbitro, los tribunales o el propio López Obrador, el que decide qué es beneficioso y qué no para la nación. López Obrador se movilizó cuando Calderón iba a hacer lo que finalmente hizo Peña Nieto, porque Calderón ya tenía esto. Sí. Habló del tesorito, de que estaba en la mar profunda y que había que... Y se movilizó y lo paró. Paró esa reforma calderonista, que es la que... Bueno, la paró el PRI, ¿no? No le dio los votos. Pero quien movilizó fue Andrés. Sí. El PRI no movilizó nada más dijo, bueno, vamos a pararla. En esta ocasión, cuando vino el momento, Andrés Manuel estaba con el problema de su salud. No pudo salir. Y fue el momento en que se aprovechó para dar el golpe. Andrés Manuel revivió y entonces ya estaba el golpe dado. Es un golpe muy duro porque son contratos con aval internacional. Cuando Cárdenas se mete con los petroleros, decide finalmente no entrarle al tema legal. El tema legal es, la Constitución del 17 dice que los contratos firmados por Porfirio Díaz deben de echarse por tierra. No lo pudo hacer ni Carranza, ni Obregón, ni Calles. Entonces Cárdenas no se mete con eso. Se va por el lado. Se va por un sindicato laboral que no existía, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, y le pone un conflicto laboral. No toca para nada los contratos. Y cuando ese conflicto estalla, entonces dice, voy a la expropiación, y no tocó los contratos. Pero era muy difícil, porque lo intentaron los tres anteriores. Es realmente un problema endemoniado, el de ya haber firmado y luego tener que echarte encima a estos monstruos. Cárdenas lo pudo hacer porque ya se venía la Segunda Guerra Mundial, estaba Roosevelt en la presidencia, pero ahí está en la presidencia Trump, que es exactamente el anti-Roosevelt. Va a ser muy difícil, pero pues bueno, ahí está el tema. Pero, Lorenzo, yo quiero recordar algo que tú decías esta mañana, a propósito del tema que estamos tratando. Porque es muy importante que la gente entienda cómo se resolvió la expropiación petrolera. La expropiación petrolera no se dio para cancelar los contratos. No se podía dar. Tenía un conflicto internacional de los 1000 diablos. Se fue por un atajo. El atajo consistió en un conflicto laboral que, lo decía, pero yo lo quiero especificar un poco más, porque no llegaste al fin. No solo hay una resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sino que hay una sentencia de la Corte. Y esta no la obedecen. Y ahí sí está dentro de una fórmula muy clara de Estado de Derecho, es decir, tú no obedeces las leyes mexicanas, no obedeces una sentencia del Supremo Tribunal que ha estudiado esto, entonces es propio. Pero es... y ahí quedó. Claro, después ya pudo ser aplicado el asunto de los contratos, porque está en la Constitución, pero ya estaba la expropiación. El dilema del López Obrador yo creo que se da en lo político, institucional y en lo económico, ¿no? Es decir, lo político institucional es, bueno, están finalmente firmados los contratos y los tienes ahí, te dirán, oiga, pues el gobierno anterior firmó estos compromisos y usted no tiene más remedio que honrarlos. Y el otro tema es el económico. Si efectivamente llegara, subrayo, como un presidente mayoritario,
tendría el mandato para echar atrás esa reforma. Recordar también que trataron ¿cómo se llama? El mandato político, trataron de convocar una de estas, ¿cómo se llama? Consultas nacionales, Sí. que finalmente no No se funcionó hizo. para nada. Le diría, presidente, pues si usted tiene la mayoría es para eso. Eso lo prometió, independientemente de los malabares políticos, de que yo dije y no dije, y Romo y no. O sea, claramente tendría ese mandato. El tema es, ve y dile a 200,000 millones que están esperando que ya no les vas a cumplir, pues imagínate empezar tu administración con una devaluación del 30%. O sea, yo entiendo que para alguien que está en la antesala del poder, ese sea un dilema de los grandes. Bien. Ahora, mucha mayoría, Sí, da tiempo. O sea, unos estás segundos. hablando de 2/3 del Congreso para echar para atrás la reforma energética. Hablo de Y la una mayoría presidente Tampoco con mayoría creo, absoluta, ¿no? No, Bien, no, mayoría de aunque reforma es un tema constitucional. que no se vamos puede, a tener además. que seguir tocando, porque es un tema muy fuerte, Sí. muy importante, pero nos tenemos que ir por este momento. En 2 minutos estamos de regreso con ustedes. Bueno, y vale la pena echarle un vistazo a los libros de historia, porque finalmente el análisis político se nutre de la historia o de la política comparada y ver el mundo que nos ha tocado vivir. Ve uno efectivamente que en Rusia y en China, por ejemplo, que son dos países con un ánimo fuerte de intervenir, que tienen una narrativa fuerte en el plano global, que ya, digamos, fuera caretas, aquello de la rotación de los líderes. Xi Jinping en China dice, a ver, señores, aquí mando yo y lo voy a hacer el resto de la vida que tengo por delante. Y en el caso de Vladimir Putin, acaba de ganar unas elecciones sin oposición, con 70 y tantos % del voto, a ver, diciendo, fuera máscaras, a ver, aquí yo mando y mando en serio. Y ves cómo estos dos polos pues garantizan una gobernabilidad funcional verdaderamente asombrosa en algunos casos, en el de China, en el de Rusia un poco menos, pero una voluntad de articular los recursos políticos. Mientras ve uno las democracias pues languidecer por la antipolítica, por el elogio de las pequeñas diferencias o por auténticos personajes fantasmagóricos. Italia, platicamos hace algunos días, eligió ni más ni menos que un cómico, que es, repito, como si Broso aquí formara un partido Grillo. y de pronto tuviera efectivamente la mayoría. Le dijeron, forme usted gobierno, señor. Decía, oiga, pues era un chiste, empezamos con una broma de la antipolítica y ahora es el partido más votado. Pero quizá la forma más patética de expresión de la antipolítica es Trump, ¿no? Que llega diciendo, yo voy a barrer con el establishment, y claramente está barriendo. Hace unos días echó a McMaster y echó a todos los diplomáticos profesionales diciendo, esta es verdaderamente la revancha en contra del establishment, y lo está cumpliendo. Veo pues, y lo dejo sobre la mesa, un paisaje en donde los hombres fuertes en Rusia y China aparecen como los dos polos, digamos, de gobernabilidad e incluso de inspiración para otros países. Sí. Yo el tema no lo dejaría de lado, mientras las democracias languidecen con el desencanto. El Latino Barómetro habla de, es que ya no nos gusta la democracia. A lo mejor acabaremos suspirando por un Xi Jinping o por un Vladimir Putin diciendo, pues el soberano tampoco se pueda gobernar dándole viabilidad o historicidad a las democracias, sino que volvemos a esta idea del hombre fuerte como única solución para los pueblos. En fin, lo dejo sobre la mesa. Pues qué preocupante, porque eso del hombre fuerte en América Latina en general, pero en el caso de México en particular, pues cae como en una tierra fértil, ¿no? Hemos recurrido una y otra vez en la historia, incluso en la historia independiente del país, hemos recurrido a esta idea de los hombres fuertes, como han recurrido también los caudillismos en América Latina. Pero nos pintas un panorama peor que el de, decíamos que era muy perturbador lo de Cambridge Analytica, pues este es igualmente perturbador, Leonardo, porque por un lado me dices que la democracia, ¿sí?, a la que nos adscribimos, creo que cuando menos los que estamos sentados aquí, pues te produce fenómenos monstruosos como el de Trump, ¿sí? Esperemos que no sea como otros presidentes de América Latina de derecha y de izquierda, que una vez que llegan cambian las leyes, cambian la Constitución para poder perpetuarse en el poder. Ya lo hemos visto, cuando menos en 5 países de América Latina. En el último caso fue fallido, pero lo hemos visto en 5. Y nuestra alternativa es China y Rusia, en donde surgen hombres fuertes, a lo mejor disfrazados, en el caso de Rusia, de unas elecciones semidemocráticas, ¿sí?, con 76% del voto, sin y oposición. en el caso de sin ninguna oposición, y en el caso de China, bueno, pues ya ni hablar.
Entonces, pues, ¿qué nos dejas para irnos a dormir hoy a las 11 de la noche, Leonardo? Cancelado con No, fantasmas. Yo no nada, te pero burles ¿qué de eso de Aparte que de no un tenía insomnio. opositor. López Portillo no tenía opositor y salió con el 100%. Así que nosotros nos pintamos mejor que Putin y que los chinos. No me burlo, ¿no? Y cuando, después de que llega el desastre del 82, de la Madrid ganó como Putin, más o menos, con el 70 y tantos % del voto y el 70 y tantos % de la participación. Así que nosotros podríamos enseñarle a Putin algunas cosas de cómo se hacen este tipo de elecciones, pero voy a nuestro antídoto. A nuestro antídoto. No hay mucha historia de hombres fuertes en México, porque los 300 años de colonia, el virrey no era eterno y tenía que dar cuentas. Era un sistema de pesos y contrapesos. El virrey, la audiencia y Madrid. El rey, Entonces, bueno, y ese era el el hombre juicio fuerte. de residencia, que no se hizo mucho, pero en fin, ahí estaba. Hombres fuertes, Santana, pero no había país. Entonces no tiene mucho sentido. Era el hombre fuerte sin país. El único hombre fuerte así era Porfirio Díaz. De los gallos, Nada más hemos tenido realmente uno. A Juárez quiso serlo, pero la naturaleza se lo impidió. Entonces es don Porfis. Luego viene la revolución y ahí ese momento que es un accidente, bueno, no accidente, nadie lo había pensado. Pero cuando Obregón dice, como otros de América Latina, así como en Bolivia, etcétera, ya me cansé de que sí, 4 años, luego otros 4 años, el que viene, y luego yo ya voy a reelegirme. Y además por 6 años, no por 4, como Putin. Pero lo matan. Entonces, el asesinato de Obregón reafirma la idea de que en México la no reelección está mucho más firme que en cualquier otro país latinoamericano. Pero pudo no haber sido. Pero una vez que se elimina al general de generales, al general que no perdió una sola batalla, que es Obregón, el caudillo, se le elimina, entonces ya nadie. Alemán hizo un intento ahí de que, a ver si pega, que me reelijan. Con su primo, Casas. Nada. Y luego que se rumoró que Echeverría o que Salinas, ninguno. Claro. Entonces nosotros tenemos un montón de defectos, pero yo creo que ese no lo tenemos. Luego voy para alusiones Bueno, personales. yo creo que habría que recordar, además de lo que tú has dicho, que el principio de no reelección fue inscrito en la Constitución de 1917, que ya tiene más de 100 años. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Obregón? Volver sobre las huellas, dice don Luis Cabrera, del antiguo dictador, cambiar la Constitución para poderse reelegir por otros 6 años. Y porque ya lo había sido, y además, como tú recordabas hoy, cogobierna con Calles. O sea, Sí. tiene un gobierno de 1920 a 24, él solito. Después, con De Calles 24 a tiene 28. toda la mano fuerte para hacer el poder tras el trono, y tal lo es que le dice, vamos a cambiar la Constitución porque me voy a reelegir, y cambian la Constitución. Es decir, esto nos pinta no solo como hombres fuertes, hombres que están por encima, no digas de la ley, de la Constitución, que es lo que corona todo un sistema jurídico, todo un Estado de Derecho. Eso es lo que hace Obregón. Entonces sí, tenemos hombres fuertes de calle. Pero No, lo que también es es que- cierto que hay una tendencia... Pero ahí vino la vacuna, cuando lo mataron. Ahí vino la vacuna. Sí, pero la vacuna fue de plomo. Sí. Pero yo, Bueno, yo son no muy digo que en efectivas. México vaya a aparecer un Xi Jinping ni un Vladimir Putin, no. Lejos de mí tal idea, no lo veo. Que México tiene esa tradición, no tengo la menor duda. Además tenemos la fortuna que la antipolítica en México la maneja, o el receptor de eso, es un político profesional como López Obrador. Por consiguiente, no veo los riesgos que hay en Estados Unidos, o que hay en Italia, o que ha habido en otras partes. O sea, tú tienes un político profesional con una casta de políticos profesionales que en este país, digamos, refleja la inconformidad ciudadana. Por tanto, dice, bueno, entrará dentro de la lógica institucional pura. Lo que digo es que la democracia en el mundo
no goza, o no es un Sí, factor generador de esperanza, y dos países potentísimos te dicen, a ver, fuera máscaras, esto no funciona. Los chinos te dicen, a ver, este sistema decadente de un hombre un voto o una mujer un voto, o sea, una persona Pero un en voto, Alemania no sí sirve funciona. para nada. Te estoy hablando de donde no. Sí. Y a Alemania les costó sangre, sudor y lágrimas Sí. formar gobierno. Y además tienes a los alternativos y a la extrema derecha también aflorando. Impresionante. Yo digo que esto recuerda mucho las bravuconadas de don Benito Mussolini, de Adolfo Hitler y de todos estos diciendo la democracia es un sistema afeminado que no sirve para resolver los problemas. Y cada vez el canto de sirena está más fuerte. Yo no digo que mañana vaya a instalarse un régimen fascista en México, ni en Guatemala, ni en Estados Unidos. Pero digo que la democracia no está pasando sus horas más brillantes. yo agrego- Y los hombres fuertes se fortalecen en el mundo. Y yo agrego que las democracias se mueren y las castas profesionales también se acaban y vienen los caudillos. Tienes razón en el recuento que hace Lorenzo. La forma que tuvimos nosotros de resolverlo, voy a decirlo de alguna manera, eran caudillismos sin titular o con titular con fecha de caducidad, ¿sí? Pero cada uno, o sea, Miguel Alemán y el que le siguió y el que le siguió, hasta que llegamos a más o menos la democracia, ¿sí? Eran verdaderos hombres fuertes que cambiaban de nombre cada 6 años, pero ahí estaban. O sea, sí tenemos una tradición bastante autoritaria. Pero ¿no? que son dos animales diferentes. Y ¿no? no Que nos es vas a decir, dejar Sí, dormir. quería decir algo en 10 segundos. Es cierto que la democracia está desprestigiada. Tanto el Eurobarómetro como el Latinobarómetro lo dicen claramente, pero hay muchas excepciones. Hay Todos grados, los países escandinavos son demócratas. Inglaterra sigue siendo demócrata, con todo y Brexit. Yo te hablaba funciona. de China y de Rusia. Sí, pero Y yo quisiera efectivamente, no dejarlo como un algo absoluto, sino Y como tú algo me echaste a relativo. perder el sueño. China y Rusia. No, bueno, pero nos vamos a dormir en un ratito más. Gracias por acompañarnos en el primer plano. Perdón.